Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Hoy, como siempre, traemos una sorpresa súper especial para todos ustedes. Señores, es que no estábamos ausentes, tampoco estábamos de parranda, estamos trabajando para ustedes, para traerle semana a semana esta gran sorpresa. Y es que nada más y nada menos traemos nuestra rueda zodiacal para que tengan una visión signo a signo de cómo se proyecta el amor, la salud, la prosperidad y muchos consejos más. Ojo, este no es un horóscopo como el que ustedes conocen, este es un horóscopo personalizado, así como nosotros sacamos las predicciones. Amor, salud, economía y hasta para las personas que les gusta jugar la lotería. Así es, en el mes de las madres y específicamente en esta semana tenemos una promoción súper especial donde vamos a estar realizando 2 consultas por el precio de 1, así que acá vamos a dar los números para que puedan comunicarse con nosotros y así poder participar. Recuerden, 2 por el precio de 1 para que puedas asistir con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga o con esa persona súper especial y puedas vislumbrar cómo se proyecta para ti en todos los ámbitos. Como le habíamos dicho anteriormente, queremos satisfacer a todo nuestro público y queremos llegar a todos, que todos estén satisfechos, que todos estén complacidos. Y vamos a estar realizando consultas a través de TikTok, así como también las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar los datos de contactos y en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Porque ahí vienen que venimos con varios cursos. Así que vamos a estar realizando una encuesta a través de nuestras redes sociales para que sean ustedes los que elijan el curso que quieran realizar con nosotros y poder dar toda esa herramienta de éxito para ustedes. Y ahora vamos a integrar algo que muchas personas nos lo pidieron. Y es que vamos a hacer una asesoría, una conferencia, un curso para que las personas que ingresen sepan sacar los aciertos de lotería en cualquier parte del mundo. Así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar indicando toda la información para que puedas participar con nosotros en este seminario súper especial donde vas a tener la oportunidad de poder conocer cuáles son los datos y esos números mágicos que te permiten tener evolución y prosperidad. Así que nos vamos a ver todos los jueves por este canal Videntes de América. Pero en la caja de descripción también vamos a nuestras redes sociales. Joan Ortiz 21. @Gustavo Vidente y también @Videntes de América que nos puedes conseguir en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así que ya es momento de que comencemos con esta rueda zodiacal del horóscopo semanal. Avanzamos con los nativos del signo Capricornio para vislumbrar cómo se proyecta esta semana en el amor, la salud y la prosperidad. Y en este caso inicia Joan. Y queríamos empezar directamente con Capricornio, ¿verdad? Ya por acá ya nos están diciendo qué es lo que viene, pero... Y no tenemos apuntador, son los guías espirituales que nos dan las revelaciones. Veamos. Para la gente del signo de Capricornio. Uy, mira esa carta tan fuerte. Capricornio, pendiente. Capricornio, vamos a hablar directamente de lo que sucede en lo que es la parte familiar que se liga un poco con lo que es la parte laboral. Y aquí habla de que vas a tener un impulso, sí, gracias a la persona que me impulsa, pero sucede que la persona, en este caso un familiar que te va a estar dando las ideas, ya que la carta de la templanza, la estrella, las de copa y la fuerza, a través de unos rituales esotéricos, hazte un baño, hazte esto, hazte lo otro. Pero sucede que uno no puede ser esclavo del agradecimiento. Uno no puede vivir del día a día del que irán. Sí, quizás mi compañero hoy me apoya, pero el día de mañana yo estoy solo y estoy haciendo lo mismo, pero de una manera diferente. Y no van a decir, no, es que el que se lo enseñó fue fulano, así, porque él fue el que le enseñó todo. Desconéctate esa parte mental acerca de eso. Olvídate del chisme, olvídate del que dirán. Porque habla de que vas a tener un impulso, te vas a disparar en lo que es la parte económica, en lo que es la parte laboral, pero tienes que tener cuidado con lo que es la parte familiar, porque a veces no es muy prudente meter a trabajar a un familiar al lado tuyo o en tu empresa, para que tengas un poco más estabilidad en la parte laboral. Aprende a seleccionar y aunque sea familia, aunque sea amigo, aunque sea conocido, haz un filtro, un currículo. Si me cumple, bueno, yo voy a meter necesito una persona que como a computadora, pero voy a meter a mi hermano que no sabe ni abrir Google, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, que cumpla primero los requisitos, y si él sabe un poco o cumple los parámetros, poco a poco va aprendiendo, pero tampoco vas a contratar una persona que no sabe nada para que te ocupe un espacio, porque ahorita lo hacemos quizás por tapar un hueco, pero el día de mañana eso trae consecuencias.
Así que muy atentos, muy pendientes al consejo que dice Joan. Tienen que estar muy pendientes también los nativos del signo de Capricornio, porque esta semana, según la carta en este caso de Reina de Oros, la carta del 3 de espadas y la carta en este particular del 6 de copas, viene anunciando específicamente en lo que respecta a la parte económica, que tienen que estar muy pendientes con dinero y específicamente con lo que vayan a firmar. Hay que estar muy atentos porque esta semana se puede presentar por un apuro, por un favor, por estar apoyando, porque Capricornio siempre es bondadoso, siempre es noble, hogareño, de buen corazón, y te pueden estar tomando el pelo, Capricornio, porque puede ser una estocada. Entonces, pendientes porque lo que vayas a estar firmando, cerciórate muy bien, lee antes de firmar para que no vayas a estar cayendo en problemas. En lo que respecta a la parte sentimental, voy a atreverme a colocar una carta adicional. Y aquí habla, según la carta de la Torre, y específicamente que pueden presentarse discusiones en la pareja, en la relación, y esto se debe porque tu pareja se va a estar dejando llevar por comentarios entre las amistades. Entonces tienes que tener mucho cuidado, Capricornio, porque lo que en un momento has crecido y has avanzado con el amor de tu vida se puede tornar un tanto molesto, desagradable, que se deje llevar por el comentario de amistades. Sí, se dice que los amigos van a estar durando para toda la vida y las parejas pasan, pero si ya tú te has comido las verdes y las maduras con tu pareja, ¿cómo es eso que a la noche a la mañana entonces va a estar cambiando y dando un giro a 180 grados? Capricornio, esta semana le vas a poner los puntos claros a tu pareja, puntos sobre las i, y le vas a cantar la cartilla completa. Y si hay algo que tienen los nativos del signo Capricornio es que ellos no dan un paso atrás. Son personas que pueden entregarlo todo desde el primer momento, pero nada más darle una mala para que tú veas que te pulverizan, para decirlo así. Entonces muy pendientes en lo que respecta a la relación sentimental, porque esta semana va a estar muy movida. Hay que saber decir las cosas para no afectar al amor de tu vida. Lo decimos con toda la razón. Bueno, estamos entre Sagitario y Capricornio. ¿Qué es lo que pasa con las personas de Capricornio? Que son personas que se pueden presentar dóciles, tranquilas, amigables, te hablan suavecito, te hablan tranquilo, tienen su temperamento, pero saben hablar. ¿Qué sucede? Que tampoco es que sean tontos, como dicen por allí, o como solemos hacer varias personas. Uno va entregando poco a poco, ¿sí? Otras personas lo entregan todo y van analizando. Pero si no pasas las pruebas, si cometes un error, si caíste en la conchita de mango, Listo. como quien dice, ya, no hay vuelta atrás. No, que disculpa, que perdona. No hay vuelta atrás. Entonces, tengan muy pendiente eso, Capricornio, porque las personas del signo Capricornio son personas no rencorosas, pero son personas que tienen orgullo, son personas que no olvidan, son personas que siempre están ahí marcadas en un presente, no piensan, no ven hacia atrás. Entonces, hablamos directamente de lo que es la parte del amor, y es que vamos a tener, hablando directamente aquí, el 7 de oros, 3 de espadas. Viste que salió el 3 de espadas también ahorita cuando lo saqué. Y aquí está marcado también. El 8 de espadas y el 3, ¿verdad? De copa, ¿sí? Y hablamos directamente 3 de oro, disculpa. Y aquí, como lo pueden ver, la representación gráfica. Y es que aquí estamos hablando directamente de la relación. Que no te des mala vida por escuchar a terceras personas, amigos, conocidos, que están diciendo, no, que vi esto, que yo sospecho, yo creo que tal cosa. Porque estas son las personas que, como ven que ustedes hacen una buena relación, una buena dupla, van a buscar la manera de crear inconvenientes, de fracturar esa relación, y entra directamente por lo que es la información. Tienen que tener mucho cuidado con las redes sociales, pero enfóquense en su relación y en ustedes. Si usted desconfía, ahí no es. Si usted confía plenamente, entonces siéntase en la integridad absoluta de que usted está tranquilo, pero no se dé mala vida, porque estas personas simplemente, como dicen en Venezuela, le quieren comer el mandado, o simplemente se le quieren quedar con la pareja. O a lo mejor también puede ser un punto de envidia. Al ver a un Capricornio feliz, hay mucha gente que se muerde con eso, hay mucha gente que les carcome la envidia, la rabia, la indignación. A los capricornianos y a los sagitarianos los envidian muchísimo. Nada más por la actitud. Hasta por la vestimenta. Así no tengan, pero los envidian por la actitud. Y estamos hablando directamente, bueno, esas cartas estoy hablando de desenfreno. Sí, vamos a hablar exactamente en lo que respecta a la parte de la salud, y es que van a estar tomando la decisión de iniciar una rutina de ejercicio. Lo cierto del caso es que tienen que tener mucho cuidado, no vayan a exagerar con el tema del peso, cuidado con los quehaceres del hogar, cuidado cuando vayan al gimnasio, que de pronto vayan a estarse sobreexigiendo un peso adicional, porque se pueden ver afectados los músculos de la zona de los brazos, en la zona de las piernas. Precaución, señores,
para que no se vayan a ver involucrados en molestias, quizás pueden ser esguinces, pueden ser un desgarre muscular, precaución, ¿sí? Para que todo vaya saliendo aceptable, para que todo vaya marchando como debe ser y no que vayan a salir los primeros días de la primera semana con un dolor en un brazo y no puedan levantar ni y peso. también que no, capricorniano, no te sobreexijas. Sí. Uno hace una rutina de ejercicio, pero también hay que hablar de las sustancias, de lo que come, cómo lo comes, cuándo, a qué hora. A veces todo en exceso es malo, hace daño, entonces mucho cuidado con el peso, con los músculos, con esas partes del cuerpo, ya que vendrían siendo los brazos y las piernas, para que no pases un mal rato. Nada grave, Ajá. nada de que molestarse, pero tienen que tener mucho cuidado. Suéltales el número de la suerte. Debería decirlo tú porque Ah, yo he dicho bueno. dos. El número de la suerte para los nativos del signo de Capricornio es el número 15, señores. Así que muy atentos para que tengan esa evolución y esa prosperidad.